días, ¿cómo están? Bienvenidos a este programa especial con motivo del 10º aniversario del Museo Etnográfico Provincial, que hoy nos acoge en Masía de las Mulas, un espacio expositivo enclavado en el antiguo convento de San Agustín, que hace 10 años fue recuperado para albergar miles de piezas que representan la cultura tradicional popular leonesa. Y estamos muy pendientes porque el acto de presentación está ya en marcha. Si les parece, estamos con ese momento, esa inauguración de 10 años de vida de este museo. La evolución de Atapuerca. Hola, buenos días a todos. Para el Museo de la Evolución Humana de la Junta de Castilla y León es un placer poder contribuir al aniversario de este museo, de este gran museo además, y creemos que esta exposición montada en esta gran sala realmente resplandece porque el edificio le da empaque. También con esta exposición se inaugura la colaboración que a lo largo del año vamos a tener con el Museo de Mansilla para la celebración del 10º aniversario, y esperemos que no se quede solamente en eso, sino que continuemos. Y bueno, en el mes de mayo, cuando termine esta exposición, se montará otra, que no quiero adelantar, ya os lo adelantarán. El Museo de la Evolución Humana fue inaugurado en el año 2010, o sea que todavía somos más jóvenes que vosotros. Pero, sin embargo, tenemos una gran historia detrás. Son estos 40 años de excavaciones, que es lo que quiere reflejar un poco esta exposición, en la que, bueno, pues ha habido momentos malos y momentos buenos, pero que, en definitiva, después de 40 años y de un gran apoyo de la Junta de Castilla y León, se han conseguido unos éxitos que parecían increíbles en la España de los años 80, que fue cuando nosotros empezamos. De hecho, el equipo de investigaciones de Atapuerca es reconocido internacionalmente y los yacimientos han sido declarados Patrimonio de la Humanidad en el año 2000. Con esta exposición, el Museo de la Evolución Humana lo que pretende es que su faceta divulgadora, que es la más importante, no se quede constreñida en los muros del Museo de la Evolución Humana, sino poder hacer partícipes a todos los ciudadanos de los descubrimientos, porque no podemos olvidar que los hallazgos de Atapuerca y el conocimiento que de ellos sale no son patrimonio del museo ni de la Junta, es patrimonio de la humanidad y es patrimonio de cada uno de nosotros. En ese sentido, con esta exposición queremos darlos a conocer, pero al mismo tiempo también, de alguna forma, animar a los visitantes a que vayan a ver los yacimientos de Atapuerca, que existen, son visitables y, de alguna forma, te pueden dar un poco la visión de cómo vivían nuestros antepasados. Y, cómo no, también el Museo de la Evolución Humana. He de decirles que todas las piezas que se exponen en la exposición son réplicas, porque la mayor parte son las mejores piezas que han aparecido en Atapuerca, y los originales se pueden ver en el Museo de la Evolución Humana, incluidos los restos de los fósiles. Pues simplemente agradecerles su presencia, desearles que celebren no 10 años, sino 100 años con un museo vivo y en tan buenas condiciones como lo estoy viendo, y nada más. Gracias. Pues a continuación damos la palabra al presidente de la Diputación de León, don Juan Martínez. Pues muchas gracias, Javier. Querida subdelegada, jefa de servicio, alcalde Mansilla, diputados provinciales, miembros del Instituto Rector del Instituto de Leones de Cultura, autoridades, técnicos de los museos de la Evolución Humana de Burgos y etnográfico también provincial de León, usuarios del centro Nuestra Señora del Sagrado Corazón de la Diputación, que hoy visitáis un museo estrenando de paso y acorde un nuevo autobús de la institución, queridas amigas y amigos del Museo Provincial. Gracias a todos por acudir a la llamada de este sencillo pero significativo acto. Celebramos 10 años de trabajo de etnografía desde este nuestro museo provincial, y lo hacemos con una exposición que nos remonta a los primeros pasos de la humanidad, al tiempo en el que nacieron los oficios, a un enclave, Atapuerca, en un momento de la historia en el que el hombre se asienta y deja de ser nómada, al instante en el que se comienza a fabricar los utensilios con los que trabajar los materiales. En definitiva, hablamos del nacimiento de la etnografía. Celebramos 10 años de aquel día en el que la Diputación Provincial de León abría este museo, por el que han pasado más de 120.000 visitantes. Una joven realidad
que tenemos la obligación de poner en valor, que tenemos la obligación de promocionar y como cultura leonesa. Museo que tuvo y tiene una sólida base en un ambicioso plan museológico elaborado por el arqueólogo de la institución Jesús de Celis, que hoy nos acompaña, y que encontró y encuentra un perfecto acomodo sobre este proyecto arquitectónico de Mariano Sáez de Miera, que convirtió los escasos restos del convento de San Agustín, en un moderno y atractivo espacio cultural. Un proyecto que respeta el edificio precedente, integrando sus restos arqueológicos y arquitectónicos, creando una rememoración del espacio conventual, con una nueva plasticidad, versatilidad, tanto de la imagen exterior como del interior. Y es el momento oportuno para reivindicar que los esfuerzos desarrollados por el Instituto Leonés de Cultura de la Diputación, así como por las empresas de construcción, musealización, restauración, arqueología implicadas, dieron como resultado uno de los mejores museos de España, dedicados a la conservación y recuperación de la cultura tradicional. Son más de 5.000 metros cuadrados en 3 plantas. Contienen más de 8.000 piezas distribuidas por áreas temáticas, desde la identidad y diversidad de la cultura tradicional leonesa hasta la cultura material relacionada con la fabricación y distribución de productos o las dedicadas a las manifestaciones antropológicas relacionadas con el ciclo vital, festivo y religioso en León. 10 años cumplidos ayer mismo, en los que se ha continuado con la gestión museológica y cultural de la Diputación, en los que el Museo Etnográfico Provincial ha llevado a cabo multitud de acciones encaminadas al conocimiento, difusión y puesta en valor de la cultura tradicional a través de diversas áreas de actuación. Áreas que podríamos resumir. En el área de difusión cabe destacar el programa de la pieza del mes, han sido 106, o el programa de talleres didácticos, tanto los que ofrece a los escolares como los que se organizan sobre las distintas temáticas para niños y adultos. Área de investigación, además de ofrecer información y documentación a más de un centenar de investigadores, se ha trabajado en publicaciones sobre la cultura tradicional leonesa, referidas a indumentaria, elementos festivos o símbolos identitarios de nuestros pueblos, como por ejemplo los pendones. Sin olvidar las tareas también, el área de documentación, con la información del inventario de piezas y el registro de la historia de la vida, todas aquellas nuevas adquisiciones que se incorporan a la colección mediante la donación o el depósito. Y en este punto, permitidme que recuerde con gratitud, desde el reconocimiento a una ejemplar y brillante carrera entregada a la etnografía provincial, la aportación del legado documental y bibliográfico de nuestra siempre querida y tristemente fallecida doña Concha Casado Lobato. Aportación que ha dado origen a la biblioteca etnográfica que lleva su nombre. Desde el área de conservación, también importante, y restauración, se han intervenido en piezas de la colección, así como en las donaciones efectuadas por particulares o instituciones. Han sido más de 240 expedientes de donaciones y más de 5.000 piezas las donadas que han pasado a formar parte de la colección de la Diputación de León. Gracias a todos ellos. Durante estos 10 años, desde el área también de exhibición, en sus divisiones, se han programado 47 exposiciones temporales sobre la cultura tradicional en colaboración con instituciones provinciales, autonómicas, nacionales e internacionales. Y quiero destacar las muestras de matracas y carrascas, la colección Gago del Río, Burguesía Indumentaria de León, 1840 a 1975, Indumentaria, Patrimonio y Memoria Colectiva, o de la fotografía al azulejo. No quiero tampoco aburrirles y cansarles, solo recordar que desde el área didáctica, otra de las áreas en las que se podría estructurar, en las que se estructura este museo, la forma de actuación de este museo, se programan visitas y talleres gracias a los convenios con los firmados como con la Diputación, con la Diputación de Valladolid o la Junta de Castilla y León. El programa de visitas guiadas implantado en la apertura del etnográfico ha prestado atención a unas 40.800 personas, solo en visitas guiadas. Es nuestro museo, es el museo de todos los leoneses, desde el que siempre pretendemos y pretenderemos, desde su nacimiento y, por supuesto, ahora y continuar implantando y vertebrando las acciones de revalorización del patrimonio etnográfico leonés material e inmaterial.
y lo debemos hacer. Y en ello tenemos que centrar nuestros esfuerzos en colaboración con multitud de entidades, organismos, grupos, asociaciones o colectivos etnográficos que existen en la provincia de León y fuera de ella. Desde aquí les ofrecemos el Museo Etnográfico Provincial como asesor y coordinador para una mejor integración de todos los recursos disponibles en nuestra querida tierra y en favor del desarrollo cultural de León. La etnografía, en definitiva, es definida por los estudiosos como la materia, como la ciencia que estudia, describe y clasifica culturas y pueblos, como el proceso de documentar lo no documentado. Y ese fue el espíritu con el que se inició la colección etnográfica de la Diputación hace más de 100 años, que tuvo un punto de inflexión hace medio siglo con la adopción, que algunos recordarán, del médico maragato Julio Carro, y que desde hace una década tiene una sede estable aquí en Mansilla de las Mulas, en pleno Camino de Santiago, que también hay que recordarlo. Aquí se alberga la huella de León, nuestra memoria, aquellos modos de vida de nuestros antepasados que han forjado y el actual carácter y forma de ser de los leoneses. Y para celebrar estos 10 años del Museo Etnográfico Provincial, inauguramos una exposición que nos lleva, como decía, a Atapuerca, al origen del hombre, que piensa, que se organiza y que crea, al nacimiento de los oficios y de la etnografía. Gracias a la Consejería de Cultura de la Junta de Castilla y León y al Museo de la Evolución Humana de Burgos por facilitarnos esta muestra. No será la última para celebrar este aniversario, ya que trabajamos en otra también relacionada con el origen del hombre, una tercera centrada en el nacimiento de la escritura del siglo VIII y una cuarta vinculada a las figuras de Santa Teresa de Jesús y San Juan de la Cruz. Exposiciones que están acompañadas de jornadas de estudios, filandones, actividades culturales y sociales. Concluyo animando a todos los leoneses a visitar Atapuerca, la exposición que hoy tenemos aquí. 1 millón de años de evolución, pero sobre todo invitándoles a conocer muy especialmente y para siempre el Museo Etnográfico Provincial, en el que seguro se sienten reconocidos porque aquí está una huella importante de cada pueblo, de cada rincón de León. Muchas gracias y ahora nos dejaremos llevar al pasado, al muy pasado, al millón de años, de hace 1 millón de años, de la mano de Belia, al visitar la exposición. Y vamos a hacer, yo creo que, Aurora va a enseñarnos y a mostrarnos lo que es la evolución desde hace 1 millón. Aquí tenemos centrados, tal vez no tantos años, pero sí decir que este museo, con esas casi 8.000 piezas, creo que representa una parte importante de la cultura que hay que sumar esfuerzos en cultura también con otras administraciones, en este caso este convenio, esta colaboración con el Museo de la Evolución Humana también de Burgos, que es importante para nosotros esta muestra. Muchas gracias. Bueno, pues ya lo han visto, con esas palabras terminaba el presidente de la Diputación, Juan Martínez Majo, cerraba este acto central de las celebraciones de estos 10 años en este Museo Etnográfico Provincial, ubicado en Mansilla de las Mulas, que se celebra con la inauguración de esa exposición itinerante que ha llegado desde Burgos, una muestra sobre Atapuerca y los 10.000 años de evolución cedida por el Museo de la Evolución Humana de Castilla y León, que ahora los asistentes a este acto van a visitar. Pero yo quiero darle también los buenos días a Adolfo Alonso Ares, que nos acompaña. Él es asesor de Cultura y de Turismo de la Diputación de León. Adolfo, buenos días. Buenos días. Bueno, un momento importante, porque 10 años cumple este museo en el que, como decía Juan, el presidente, todo el mundo se siente identificado, porque aquí está el origen de todos nosotros. Sí, aquí está el origen de todos nosotros y el origen de nuestros pueblos. Aquí está nuestra raíz. La raíz de León está en este museo y además participa en este museo vivamente. Queremos mandar también un saludo, porque hoy nos está viendo mucha gente a través de la 8 León, pero también a través de la página de Facebook y del canal de YouTube de la 8 León. Decimos que era un momento importante porque este museo en apenas una década ha conseguido triplicar los fondos. Abrió sus puertas con 3.500 piezas en 2008 y ahora supera ya las 9.000. Estamos a unos 18 kilómetros de León capital y en este tiempo se ha alcanzado una cifra de visitas de 122.000 personas, Adolfo. Sí, hombre, hay que felicitarlo primero a los
los que han sido responsables durante todos estos años, durante estos 10 años, porque han conseguido crear un museo verdaderamente importante. Es uno de los grandes museos de arte, del arte y de la artesanía que ha elaborado el hombre para cubrir sus propias necesidades. Y eso es absolutamente importante, me parece importantísimo. Estamos en una de las salas que tiene este museo y estamos rodeados de objetos que recuerdan, por ejemplo, a la labranza, ¿no? Tanto los yugos como los arados. Hablábamos de visitantes. No hay que olvidar que estamos en un punto en mitad de la ruta del Camino de Santiago, con lo cual muchos de los visitantes aquí son peregrinos a Santiago. Naturalmente, muchos de los visitantes son peregrinos, pero sobre todo este museo incide por la situación es importante, que está en el Camino de Santiago es un hito importante para nosotros y para el propio Camino de Santiago, pero que se rememore aquí la labor que hizo el hombre a lo largo de nuestros pueblos y a lo largo de nuestras generaciones, las generaciones anteriores, eso es importante, porque aquí hemos podido custodiar para hacer útiles también, no para tener simplemente ahí para que se enseñe, sino para que las generaciones que vengan después sepan cómo trabajó el hombre y cómo el hombre creó y cubrió sus necesidades con el ingenio, sobre todo. Hemos escuchado en este acto de inauguración hablar no solamente al presidente de la Diputación, también a la coordinadora del Museo de la Evolución Humana de Castilla y León en Burgos, recordando esta exposición que va a estar aquí durante al menos algún tiempo. Y nos vamos a ir a ese punto, a esa sala donde está esa exposición sobre Atapuerca, y está allí también nuestro compañero Jesús Rodríguez, también recopilando algunas de las impresiones de las personas que acuden hoy a esta inauguración. Bueno, Mónica, pues un día muy importante para la provincia, para Mansilla y para este Museo Etnográfico Provincial en ese 10º aniversario. Estamos con Jesús Celis, arqueólogo, persona vinculada también a los trabajos de investigación en la Diputación desde hace muchos años. Jesús, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, supongo que es una satisfacción ver un poco la evolución y valga un poco la redundancia o el paralelismo con luego la muestra de la que podremos hablar. Esa satisfacción de ver cómo el proyecto recuerda aquellos orígenes y cómo ha ido cobrando forma, ¿no? Bueno, sí, para mí hoy es un día de satisfacción porque estar aquí celebrando el 10º aniversario de la creación de este museo, de la inauguración, realmente porque el museo tiene muchos más años de antigüedad, pero la ubicación actual en el Mansilla de las Mulas se inauguró hoy hace 10 años. Y para mí, pues lógicamente es un día entrañable porque de alguna forma representa pues todo lo que trabajamos en aquel momento para su puesta en funcionamiento. Y bueno, son 10 años que ha habido mucha actividad, que se han cumplido los objetivos del plan museológico que yo hice en ese momento, y con muchas buenas expectativas, ¿no? Porque este museo cada vez atrae a más gente, cada vez está más integrado en la conciencia un poco de los leoneses, porque lo reconocen como propio, como un elemento más de la cultura tradicional perdida en gran parte, y es el depositario de todos esos anhelos de los leoneses, ¿no? Supongo que aquí está lógicamente nuestro pasado, es inevitable recordar también a la figura de la etnógrafa Concha Casado, que nos dejó hace algún tiempo con esa colección, tanto a nivel de libros como a nivel de utensilios. Y yo supongo, Jesús, que sobre todo los más pequeños, ¿no? Las nuevas generaciones, cuando llegan aquí y ven esos aperos de labranza, esos yugos, esos elementos tradicionales, forman parte de nuestro pasado y de nuestra propia cultura y quizás hasta de nuestra propia forma de ser, ¿no? Por supuesto, claro, eso es nuestro ADN, ¿no? En forma material y también inmaterial, porque hay que tener en cuenta que aquí no solo se custodian los elementos materiales que nos sirvieron para trabajar los campos o para atender los ganados o por nuestra indumentaria tradicional, sino que también se preservan todos los usos, costumbres y todo lo que integra el patrimonio inmaterial, ¿no? Eso es muy importante y eso es lo que tenemos que transmitir. Yo siempre digo a los profesores que, bueno, yo recomiendo que los niños vengan acompañados de sus abuelos, ¿no? Porque son la generación que les une un poco con ese pasado tradicional tan peculiar, tan duro también, pero tan peculiar y tan provisto de identidad popular, ¿no?
Estamos hablando de 3 plantas, de 120.000 visitantes. Yo supongo, Jesús, que este es un proyecto que siempre está vivo, ¿no? Que siempre estáis a lo mejor deseosos de que, no sé si particulares o algún elemento que a lo mejor lo tengáis solamente catalogado en textos, pero no lo podamos ver físicamente para que alguien lo pueda aportar y lo veamos en alguna de estas vitrinas. Sí, bueno, y aunque yo no tengo la responsabilidad directa sobre el museo, pero los técnicos que trabajan aquí están constantemente recogiendo información, tanto a posibles donantes o tanto a experiencias en la provincia de León donde hay un hecho susceptible de ser investigado o ser custodiado en este museo etnográfico, y lógicamente toda esa información está dentro del propio museo, bien desde el punto de vista pues, en registros informáticos, en registros fotográficos, en documentos sobre papel, etcétera, etcétera, ¿no? O sea que ese es un trabajo que se está haciendo constantemente. Muchas gracias, enhorabuena, te dejamos ya con el resto de los visitantes. Muchas gracias por estar con nosotros aquí en directo. Muchas gracias a vosotros. Gracias, Jesús. Enseguida volveremos contigo con nuevos protagonistas. Decíamos que este museo tiene más de 26 secciones y 5.000 metros cuadrados de espacio expositivo, y es capaz de sorprender a cualquier persona de cualquier edad, porque aquí se recoge desde indumentaria tradicional hasta objetos que utilizaban generaciones pasadas o viejos oficios. Es casi, Adolfo, como un traslado a la niñez, ¿no?, de la gente que viene aquí y a los que no lo conocieron también. Hombre, claro, mira, la mayoría de los leoneses hemos participado en los pueblos, porque la mayoría procedemos de pueblos. Nuestros abuelos trillaban todavía, sí, y araban con estos arados y cultivaban las tierras con los utensilios que muchas veces hacían ellos, fabricaban ellos, y luego lo vertían en cestos que también muchas veces hacían ellos. Es decir, esto es la viveza de este tiempo presente, pero en el que también nosotros participamos, porque nosotros somos contemporáneos de la gente que hizo esto, ¿eh? En este museo se hizo hace 10 años, en 2008, un gran esfuerzo inversor, más de 5 millones, sirvieron para recuperar un convento, el de San Agustín, que llevaba 200 años cerrado, que a Mansilla lo ha revalorizado también, y esa musealización era importante tener este enclave. Era importante porque no solo se recuperó el monasterio, sino que también se recuperaron muchas piezas que se hubiesen perdido. Nosotros, por ejemplo, cabañas de pastores, aquí en el museo tiene, pues prácticamente ya no hay ninguna en los pueblos. Yo he recorrido pueblos por verlo, porque yo las conocí siendo niño, y prácticamente se han destruido, incluso se han destruido para hacer leña. Es curioso que un museo de estos haya recogido la vida plena de los que nos precedieron. Recordaba ahora con nuestro compañero Jesús Celi, recordaba Concha Casado, porque hay que decir, hay 3 maneras en las que los fondos de este museo llegan. Pueden ser en depósito, pueden ser cedidos y donados, ¿no?, y pueden ser también adquiridos, aunque esos son los menos. Y Concha Casado también, esa forma en la que donó más de 6.000 objetos, más bondadoso no pudo ser. Hombre. Ella falleció en 2016, pudo verlo todavía, porque en 2013 es cuando se hizo efectiva esa donación. No sé si hay donantes tan importantes como ella. Concha Casado no solo donó este museo, sino Concha Casado hizo mucho por los pueblos de nuestra provincia. Ella recuperó parte esencial e importantísima de la Cabrera, y todo eso también es etnografía, toda esa también forma parte de lo nuestro. Y Concha Casado, naturalmente, fue una donante especial, y no solo fue una donante, sino que fue una partícipe plena en este museo. Seguimos viendo imágenes en directo. Ahora mismo les recordamos que estamos en este acto de celebración de los 10 años que cumple el Museo Etnográfico Provincial, y vemos a los visitantes que recorren esta exposición itinerante llegada desde Burgos, que tiene como Atapuerca como protagonista. Y Adolfo, tú me decías el vínculo también con otros museos, por ejemplo con este Museo Autonómico de la Evolución Humana, sirve para promocionar y para todavía darle un sitio mejor a este museo provincial leonés. Fíjate, hay cosas curiosas que recogen este museo, y por eso nosotros nos hemos ido aquí a Atapuerca, porque el hombre de aquellos tiempos, de hace miles de años, empezó a elaborar objetos que se siguieron elaborando igual que los elaboraba ese hombre, con los mismos procedimientos, hasta hace bien poco. Somos simplemente imitadores de aquello que hicieron ellos, es decir, aquella artesanía, aquellos objetos que hicieron ellos para vivir simplemente, para defenderse, para vivir, para cazar y para cortar los alimentos. Estos se vinieron haciendo hasta hace poco, y estos hombres, es decir, con lo que hicieron estos hombres y con lo que nos enseñaron estos hombres, se ha ido funcionando hasta prácticamente ahora que se ha mecanizado el campo, pero sobre todo el campo y la ganadería, y en nuestros pueblos, y el modo constructivo de nuestros pueblos, todo es una herencia muy directa de Atapuerca.
y de los pobladores que hubo en la provincia de León en tiempos de Atapuerca. Y nosotros hoy, por ejemplo, hacemos una celebración, 10 años, pero lo hacemos una celebración ahondando más todavía en la raíz del hombre, que es la raíz esa que vino de Atapuerca. Eso, Atapuerca en un lugar, el otro que está aquí en Mansilla, y si alguien sabe mucho de este museo es uno de sus técnicos, Javier Lagartos. Me parece que ya está Jesús Rodríguez con él. Estamos en plena visita, las autoridades están ahora recorriendo este museo y también esta exposición que nos lleva directamente a la Sierra de Atapuerca y esas investigaciones arqueológicas, nuestro pasado prácticamente desde hace 1 millón de años, y hemos tenido ahora la oportunidad de apartar un momento del grupo Javier Lagartos, que es técnico superior en este museo. Supongo que para vosotros es un día importante. Y lo hablábamos antes también con Jesús Celis, la labor encomiable que ha sido recuperar todos los elementos que están aquí expuestos. No ha tenido que ser fácil. Pues sí, es una labor de muchos años de trabajo, incluso anterior a la apertura en la sede nueva del museo aquí en Mansilla, y sobre todo pues en estos 10 años pues sí ha sido un trabajo muy importante, porque se ha triplicado prácticamente la colección de la Diputación, la colección etnográfica de la Diputación. Bueno, el espacio en estas 3 plantas es impresionante, con lo cual todavía hay cabida para que este museo siga creciendo. En el almacén todavía hay cabida, el propio museo todavía tiene cabida, entonces sí estamos abiertos a cualquier tipo de donación, de incorporación de piezas nuevas relevantes de la cultura tradicional, que todavía pues es verdad que queda mucho por hacer. Bueno, yo no sé si te pongo un aprieto para la gente que no lo haya visitado nunca. Le vamos a invitar a que venga a este Museo Etnográfico Provincial aquí en Mansilla a hablar de piezas estrellas o de algo especialmente curioso, algo con lo que servir un poco de reclamo, aunque todo lógicamente es importante. Es muy complicado pues de la cultura tradicional leonesa, y en concreto pues de toda la cantidad de piezas que tenemos en el museo, pues decir exactamente qué es lo que destacamos, ¿no? Pero sí que tenemos una visita especializada que se conoce con el nombre de las joyas del museo, donde sí que hay 40 piezas que las hacemos como un poco más relevantes, ¿no? Dentro de las del museo. Por ejemplo, pues tenemos un arca de dote de novia, pues que es una maravilla, con policromías, con leyendas relacionadas pues con la boda, con los acontecimientos posteriores a la boda, etcétera, ¿no? Entonces, es decir, por ejemplo, esa pieza, un carro chillón. Es decir, son 40 piezas que consideramos nosotros como un poco hitos dentro de la cultura tradicional. Hay también que reivindicar ese esfuerzo por conservar, porque no se destruye. Yo recuerdo ahora, por ejemplo, en la entrada tenéis a la venta unas reproducciones preciosas, por ejemplo, de los palomares, que muchos han perdido. Todavía tenemos que concienciarnos un poco más los leoneses de preservar lo nuestro, de cuando veamos un elemento tradicional que a nadie se le ocurra echarlo abajo. Eso es importante, es decir, la cultura tradicional la seguimos haciendo nosotros y la tenemos que conservar nosotros, por lo tanto tenemos que intentar de alguna forma preservar, mantener, restaurar con unos criterios objetivos y coherentes pues todo este patrimonio, que es un legado que tenemos que legar nosotros también a nuestros sucesores. Hablaba también el presidente de la figura de Concha Casado, esas personas que son insustituibles y que han jugado un papel fundamental. Ahora ella, por desgracia, ya no está con nosotros, está su legado. Habrá personas también pululando por todas las comarcas de la provincia que se encarguen de ir recuperando, de ir logrando que no se pierda, ¿no?, este importante patrimonio. Claro, nos damos cuenta de ello aquí en el museo porque hay muchísimos investigadores que llegan aquí al museo pues investigando pues sobre cualquier ámbito de la cultura tradicional y pues necesitando la información de la biblioteca de Concha Casado, de documentos que guardamos aquí, de piezas. Es decir, yo creo que esa carrera que comenzó Concha Casado, hay otros seguidores que siguen ahí al pie del cañón haciendo también esos trabajos. Javier, pues enhorabuena por estos 10 años, que se cumplan muchos más y que siga creciendo. Gracias, muchas gracias. Bueno, recordaba Javier Lagartos, el técnico de este Museo Etnográfico Provincial, que es vital, ¿no?, recuperar y conservar esos elementos que al final ayudan a conocer el carácter humano leonés, las hablas, las formas de organización social y territorial, Adolfo, y por eso es tan importante el intercambio, no solamente ahora con Atapuerca. Este museo también ha realizado intercambios con el MUSAC o, por ejemplo, con la ciudad portuguesa de Braganza. Sí, hace poco tuvimos una exposición que llevamos de este museo a la ciudad de Braganza, y precisamente yo fui y hice un discurso
hablando, por ejemplo, del patrimonio inmaterial que tenemos en León y la ligación que tiene con el patrimonio inmaterial que tienen en Braganza. Es decir, las fronteras no limitaron al hombre, las fronteras muchas veces aunaron las consignas del hombre, porque el hombre a lo largo de las generaciones fue intuitivo y esa intuición le llevó a utilizar nuevos materiales a medida que transcurría el tiempo, y en la utilización de los materiales estaba también latente el espíritu del hombre. Llegó a hacer incluso esculturas. Yo muchas veces digo que estos arados, estos yugos, son hoy esculturas, porque no tienen uso práctico, pero son esculturas que usó el hombre para poder alimentarse, entre otras cosas. Decíamos, hoy es este acto importante, este acto del 10º aniversario, pero la verdad es que en las últimas semanas y hasta el próximo domingo 25 de febrero, este Museo Etnográfico Provincial en Mansilla de las Mulas va a estar realizando diferentes talleres y actividades para conmemorar estos actos. Y no podemos olvidar que estamos en febrero, que es el mes de los carnavales, y también el Antrojo leonés forma parte de la exposición permanente de este museo, Adolfo. Naturalmente, el Antrojo leonés es importantísimo porque también es parte de lo que nosotros fuimos. Es una celebración del invierno, es una festividad que celebra no solo el invierno, sino la resurrección a la nueva vida, a la primavera, y también tiene unos contenidos hasta eróticos fundamentales que ahondaron en el hombre y que siguen ahondando. Y nosotros tenemos que cuidarlo rememorando lo que se hizo y naturalmente matizándolo y leyendo en esas lecturas que son también un poco abstractas a veces, pero que nos sirven para continuar con eso. En 10 años todo ha cambiado mucho, el museo ha ido creciendo exponencialmente, hablábamos de que ha pasado de 3.500 piezas a más de 9.000, y las nuevas tecnologías quizás también han cambiado la forma de promocionarlo. Hablábamos de cifras de visitas, pero la ambición tiene que ser mucho mayor. Hombre, claro, naturalmente. Mira, este museo tiende a que sea mucho más visitado. Y nosotros, para que sea mucho más visitado, tenemos que divulgarlo, pero tenemos que sobre todo darle contenido, porque cuando alguien viene, cuando un visitante viene y de verdad se da cuenta de que es uno de los grandes museos, se da cuenta de que puede pasar un rato extraordinario, y no solo eso, sino aprender muchas cosas, aprender cómo se vivió. Y eso es importantísimo, porque claro, un museo puede tener mucha divulgación, pero puede no tener contenido, y no es el caso. Este museo tiene que tener mucha más divulgación, naturalmente, pero ya tiene mucho contenido. Decíamos antes, se hizo un gran esfuerzo hace 10 años para conseguir tener este museo, que al final no sé si se valora del todo como lo tenemos, pero este Museo Etnográfico es uno de los mejores en el ámbito en el que se trabaja aquí, de los mejores de España. Sí, con mucha diferencia. Es uno de los mejores, de los más organizados y de los más estructurados. Y además es un museo con alma, porque aquí no solo laten los objetos, sino late el alma de los que fabricaron aquellos objetos y de los que utilizaron aquellos objetos. Y en muchos casos, nosotros los visitantes, cuando leemos en el museo y cuando nos lo explican, nos damos cuenta de que todo esto no solo sirvió, sino que sigue sirviéndonos a nosotros para aprender tantas cosas del hombre, del ser humano. Pues hablando de explicar, me parece que nuestro compañero Jesús está con la persona que quizás te abre las puertas de este museo y te explica, porque este museo hace visitas guiadas, incluso teatralizadas, de lo que aquí se encuentran los visitantes. Jesús, me parece que estás con una de las personas que trabaja como guía en este museo etnográfico. Estamos ahora con Adelina, que es la guía de este museo etnográfico. Muy buenos días. Buenos días. Bueno, yo supongo que esa visita la estructuré de alguna manera para que sea muy amena, pero también es verdad que hay mucho que enseñar, hay mucho que mostrar. Si tuvieras que resumir brevemente cómo es un poco ese proceso, desde que llega un visitante hasta que se va con la satisfacción de querer volver. Bueno, pues siempre, dependiendo del grupo que sea, se enfoca la visita de una manera u otra. Entonces, si es un grupo de gente adulta que ha vivido esta vida de la provincia de León, aquí antes de la mecanización del campo, etcétera, pues es una visita que yo incluso les dejo que hablen, que me cuenten sus historias, su vida, cómo la relación que han tenido con las piezas, la forma de hablar, de la forma que tenían ellos de denominar a todo este tipo de piezas. Si es un grupo de niños, por ejemplo, niños muy pequeños, pues ya se lo tienes que contar como una historia. Pues si por ejemplo estás hablando de la arquitectura tradicional, pues yo qué sé, la payoza, pues tienes que decirle que es como una casa de los cerditos, que si está hecha de paja. Si son ya más mayores, aunque sean estudiantes y no han conocido esta forma de vida, pues entonces sí que ya ahí
bueno, pues tienes que trabajar un poco más la visita porque, bueno, ellos al no conocerlo, pues tienes que hacer de esta manera de que ellos se queden un poco con toda la vida que han tenido, pues al final sus abuelos y sus... Oye, ese detalle supongo es importante, cuando viene una persona ya de una determinada edad y te dice, ay, esto yo lo conocí. Entonces yo me lleno de satisfacción y digo, pues nada, cuénteme usted cómo lo vivió, cómo se llamaba en su zona. Incluso, bueno, pues hay veces que hasta a mí me explican las cosas y yo pues encantadísima de poder escucharlos. Cuando vienen en el otro extremo los niños se quedan con los ojos muy abiertos y muy sorprendidos, ¿no? Cuando ven esa cultura de, por ejemplo, cómo se trabajaba en el campo cuando no existían los tractores. Pues sí, hay que empezar a explicarles, pues ya desde la base de los cereales, pues cómo tenían que la gente sembrarlos con los arados, claro, ellos, aunque sean de pueblo y hayan visto el arado a lo mejor ahí colgado en cualquier sitio, pues no saben para qué se dedicaba, y entonces pues sí que ahí hay que profundizar un poco más la visita y trabajarla más, e incluso luego les hacemos talleres, hay el convenio de la Diputación con la Junta de Castilla y León. Entonces, una vez que se acaba de hacer la visita, pues lo que les hacemos talleres, o bien, bueno, pues que hagan una vasija de barro o un cesto, incluso gincanas por el museo para que ellos investiguen y miren a ver que encuentren pues lo que se les pregunta, ¿no? Recuérdanos, Adalina, para toda la gente que nos está viendo ahora a través de la 8, también en nuestra señal, en las redes sociales, en YouTube, ¿qué tienen que hacer las personas que quieran visitar este museo? ¿Tienen que solicitar previamente esa visita? ¿Pueden venir directamente a Mansilla? ¿Y qué horario tenéis? Bueno, pues depende, si son grupos que quieren visita guiada y bueno y y son adultos, pues nada, llaman telefónicamente, entonces aquí les hacemos una reserva con visita guiada siempre, vamos, para grupos siempre hay visita guiada. Y después si son chicos, si son niños, pues eso ya son en los colegios que se ponen en contacto con nosotros y bueno, pues tienen que cumplimentar una hoja y vienen gratuitamente por el convenio. Pues muchas gracias, Alina, por estar con nosotros. Bueno, gracias a vosotros. Y bueno, aquí estamos cumpliendo el 10º aniversario, encantados. Gracias. Bueno, hablaba la guía de este museo de la historia que hay dentro, porque si el contenido tiene historia, también lo tiene el continente. Este convento de San Agustín fue fundado en el año 1500 por los almirantes de Castilla, una familia beneficiaria de los reyes católicos, y tras la remodelación, la musealización, para convertirlo tal y como lo vemos hoy, permitió también conservar algunos espacios importantes como la antigua iglesia donde se ha celebrado ese acto de aniversario, o la capilla funeraria de los señores de Villafañe. Adolfo, fue un trabajo para que también perviviera parte de la historia de este edificio. Vamos a ver, recuperar el edificio ya fue algo importantísimo para la provincia de León y muy concretamente para Mansilla de las Mulas y para el Camino de Santiago, porque el Camino de Santiago pasa por aquí, ¿no? Pero sobre todo aquí recogemos, fíjate, recogemos un edificio que se había hecho unos siglos atrás y que estaba abandonado, lo hemos recuperado. Pero después hemos recuperado, en todas estas piezas, hemos recuperado la memoria de los hombres que sin saberlo fueron tan intuitivos que hicieron materiales para su uso como los hacían en otras latitudes. Yo me estoy acordando ahora que cuando he visitado algunas colecciones en algunos otros lugares, sin haber tenido ninguna conexión, por ejemplo, con nuestra provincia o con la península ibérica, los elementos que utilizaban los hombres para asistirse, para ayudarse, eran muy parecidos. Lo que quiere decir que había una conciencia y una inteligencia común que nos amparaba a todos. Y ya había una globalización sin medios de comunicación y sin entendimiento a través de los continentes. Y esto hoy lo recogemos aquí de una manera tan notable y además tan abundante que es verdad, es uno de los mejores museos de este tipo de cosas en España. Me ha sorprendido antes que me decías de gente en los pueblos, en una provincia tan grande como la de León, que no tenían estudios ni conocimientos de muchas cosas, sin embargo eran muy valiosos porque realmente conocían lo que ellos estaban viviendo, ¿no? Y heredamos la cultura. Date cuenta que este es un arado romano que tenemos delante de nosotros y heredaron la cultura, pero heredaron la cultura de siglos y de milenios, y además una cosa particular, fíjate, los romanos elaboraron un modelo de arado que se vino haciendo luego durante siglos, y hasta que no se hizo luego el otro arado, el de vertedera que tenemos aquí, otro delante, que vertía la tierra para ambos lados,
se utilizó el arado romano, y además el hombre ese arado romano lo fue perfeccionando y le fue dando una nueva dimensión, pero le fue útil durante siglos. Nosotros vivimos y existimos precisamente porque todos estos elementos de verdad le sirvieron al ser humano. De lo contrario, no conservarlos sería un gran error. No, hombre, sería una Ahí tragedia. han sido sensibles también las instituciones, desde este punto de vista la Diputación. La Diputación de León ha sido muy sensible recuperando todo esto. Es una pena que no se hayan recuperado más cosas en España, pero nosotros no quedamos atrás. Nosotros hemos recuperado un gran museo y además estamos creando y seguimos creando un gran museo, porque precisamente este museo se está incrementando continuamente. Hay continuas aportaciones, hay todos los meses aportaciones nuevas, de elementos nuevos y además de elementos sorprendentes, porque no solo se conservan los elementos, sino que se conserva el nombre de los elementos, es decir, que estamos también conservando el elemento, un modo tradicional de trabajar y también una palabra que si no cae en desuso. Y la palabra de cómo se llamaba, la palabra que denomina a cada uno de esos elementos, naturalmente es una palabra que tenemos que conservar y que también conservamos. Y ese es el espíritu de lo inmaterial, que también conserva dentro de este museo y que late en él. Y por eso muchas veces celebramos aquí filandones, porque Filandón recupera las leyendas, es decir, lo que el hombre contaba a la vez que estaba trabajando, por ejemplo, a la vez que estaban hilando, por las noches, pues contaban historias, y estas historias también formaban parte íntima de estos elementos que estamos viendo aquí. Bueno, nuestro invitado hoy, Adolfo Alonso Ares, el asesor en Cultura y en Turismo de la Diputación de León, es leonés y es de Astorga. Yo no sé si hay algún espacio, algún rinconcito de este museo, no sé si la parte de la indumentaria, por ejemplo, Maragata, que a ti te toque el corazoncito. A mí me gusta fundamentalmente todo lo que ampara este museo. A mí particularmente me interesa especialmente el barro. Me interesa especialmente el barro porque es una materia fecunda que además nace de la propia tierra, es decir, los surcos son incluso de barro, pero el barro que se elaboró a lo largo de cada uno de los artesanos que crearon esas vasijas extraordinarias que sirvieron para, en muchos casos, para llevar agua, para cocer los alimentos, a mí me parece que eso forma parte de un apartado absolutamente especial. Y este museo tiene una amplia e interesante colección de barro, muy buena. Esa aportación de Jiménez de Jamuz, también de otros pueblos del entorno, que ha hecho también persistir. No quedan todos los hornos que en la mayoría había de los pueblos, pero... en la mayoría de los pueblos había barro, porque mira, en la Maragatería, que no hay ningún artesano del barro, ya no hay ningún alfarero, sin embargo hay barrios que se llaman barrios de olleros. Eso quiere decir que había señores que hacían ollas. Y todavía existen esos barrios. Y algunos ancianos de aquellas localidades todavía recuerdan a los últimos alfareros. Mira, yo recuerdo a los últimos alfareros de Astorga, en Manjarín, en el Alto de Manjarín. Pero es una suerte que tengamos todavía poblaciones como Jiménez de Jamuz en donde se sigue elaborando barro. Pero sobre todo, repito, en este museo hay una amplísima colección de barro, no solo de esta provincia, sino también de provincias limítrofes, en donde el barro fue importantísimo. Es verdad que los viejos oficios forman una parte importante de las secciones que tiene este museo, la indumentaria, la forma de las casas, la forma de organización territorial. No queda ningún apartado. Sigue creciendo, lo que decías, por la aportación mensual que hacen personas anónimas, ciudadanos anónimos. Sí. Porque el ciudadano anónimo, ahora está, el ciudadano en general no anónimo, el ciudadano, estamos concienciados de que tenemos que custodiar estas cosas. Y además tenemos que custodiar para que los que no las vivieron de verdad puedan vivirlas, aunque sea simplemente desde la observación y desde el conocimiento. Y todo esto tiene otro factor importantísimo. Todos estos elementos son diferentes, porque esto no se hacía en fábricas, esto lo hacían en las casas, es decir, lo hacían artesanos particulares en las casas. El que hacía galochas en un pueblo, hacía las galochas distintas a su vecino que las hacía en el mismo pueblo, y utilizaba incluso casi los mismos procedimientos, pero particularidades. Y volviendo otra vez al barro, no es lo mismo el barro de un lugar que el barro de otro, y tampoco eran iguales las formas de un lugar que las formas de otro. Todo esto forma parte de una tradición casi espiritual que es para meditar. Una tradición que se conserva aquí. Vamos a volver en directo con nuestro compañero Jesús Rodríguez en otra zona de este museo provincial. Bueno, continúa la visita a este museo con la exposición dedicada a esa evolución humana en Burgos. Son las personas que están acudiendo a esta visita encabezadas por el presidente de la Diputación Provincial. Vamos a intentar en los próximos minutos, o si queréis, mira, vamos a aprovechar ahora mismo para acercarnos a personas que la están visitando. Hola, buenos días.
Estamos en directo en la televisión de León, en la 8. ¿Qué les parece el museo? Es que no queremos salir, le vemos de memoria porque venimos todos los días si hay algo. Lo que no viene es nunca nadie, ¿eh? Solo aquí 3 o 4. Pero la posibilidad, por ejemplo, de conocer cómo éramos hace miles de años con... Sí, es mucho. No quiero que me salga, que no me salga en la televisión. Bueno, muchas gracias. Bueno, pues esa es una de las visitantes. Recordemos que la visita continúa por parte de las autoridades, pero también todos los espectadores que nos están viendo pueden acudir, porque esta muestra en la que está la evolución humana en esas excavaciones en Burgos, con restos de hace prácticamente medio millón de años, pues las podemos disfrutar hasta el próximo 27 de mayo. Adelante, Mónica. Muchas gracias, Chus. Bueno, que es que la cámara impone y a veces, oye, la señora quería disfrutar de la exposición tranquilamente. Veíamos eso, que esta exposición itinerante de Atapuerca, de los 10.000 años de la evolución, está siendo visitada por multitud de autoridades que no han querido perderse esta visita. Hemos visto, bueno, no solamente al presidente de la Diputación, que ha encabezado este acto de inauguración, también la subdelegada del Gobierno, el diputado de Cultura, el diputado también de Deportes, algunos otros diputados de otros grupos políticos y mucha más gente, y como decíamos, no han querido perderse una cita en un día importante, y la invitación queda abierta desde aquí. Si durante estos 10 años ustedes no han tenido la oportunidad de ver este Museo Etnográfico Provincial, háganlo, porque van a salir de aquí sabiendo lo que es, por ejemplo, un escaño leonés, si no lo saben, un dosel, cómo son los carros, o por ejemplo qué eran los chozos pastoriles. Son las verdaderas raíces de esta provincia, Adolfo. Hay muchas cosas que descubrir, que pensamos que sabemos a través de las generaciones en nuestros antepasados, pero igual no nos han llegado todas. Hombre, hay muchas cosas que descubrir y muchas cosas que aprender. Y además hay muchas cosas que meditar, porque cuando alguien está ante lo que hizo el ser humano a lo largo de las generaciones pasadas, tenemos que meditar ante el ingenio del hombre. Además, es el ingenio del hombre con mayúsculas, es lo que el hombre desarrolló para poder vivir el día a día, además con la humildad que se vivió en nuestros pueblos. Yo participé en todas estas cosas, e incluso en algunas labores. Yo llegué a trillar, yo he trillado y he hecho algunas cosas que hoy ya no se hacen. Maquinaria rudimentaria, ¿no? La sí, modernización de los regadíos se ha llevado mucho parte de eso. Naturalmente, pero ya no solo, sino es el hortelano que con una simple azada labraba todo un campo, y además lo labraba extraordinariamente bien. Y además todos estos objetos le han servido al hombre también para sosegarse, es decir, para saber que tenía algo que era lo que necesitaba para subsistir. Es que la subsistencia era el espíritu de lo de antes, porque el hombre pues tenía que no había pensiones. El hombre no cobraba nada a final de mes, es decir, tenía que hacer unos elementos que le sirvieran para salir adelante, para pasar los inviernos que eran mucho más crudos que los de ahora, y también había ingenios para que no se le mojara la puerta en invierno. Es decir, todos esos ingenios forman parte de la artesanía y forman parte de la inteligencia del hombre, es decir, el hombre autodidacta que inventa todas estas cosas, y además que sabe qué materiales hay que utilizar para hacer cada una de ellas. Porque claro, no cualquier madera valía para hacer cualquier cosa. Hablabas antes de las galochas, las madreñas en Asturias, y si alguien no conoce el mí, término, ejemplo, ¿qué sería sin ellas? Mucha gente. Claro, y a mí me decían, por ejemplo, un artesano me decía, las galochas tienen que ser con madera de humero. Claro, es decir, yo, eso como no lo sabía, yo creí que cualquier madera valía para hacer. Dice, no, hombre, tiene que ser con madera de humero. Los humeros son unos árboles que salen a las orillas de los ríos, que deben tener una dureza suficiente para hacer las galochas, por la razón que fuera, que nosotros no conocemos, pero ellos sí sabían porque tenía que ser así. Y además, todos estos objetos que hicieron desde la artesanía y desde el ingenio les sirvieron también para pasar el tiempo, porque durante las épocas en que el campo estaba durmiendo, porque era el invierno, utilizaba el hombre para repararlos, para hacer otros nuevos y para desarrollar el ingenio. El ingenio se desarrolló haciendo estos objetos. Tú que eres también asesor en el área de turismo de la Diputación de León, qué importante también museos de este tipo de cara al turismo rural, de interior, en el que León está a la cabeza. Castilla y León es quizás, no sin el quizás, es el sitio de turismo interior con mayor visitas de todo el país, y sí, en provincias como León, cuanta más oferta cultural, mucho mejor. Es lógico, porque mira,
Nuestra provincia es un museo, nuestra provincia es un museo. Las construcciones, por ejemplo, de los pueblos de la Sequera, o de los pueblos maragatos, o de los pueblos de la Cabrera, conforman un museo, y además eso sí que tenemos que seguir cuidándolo. Tenemos que seguir cuidando los cierres, las huertas, tenemos que seguir cuidando las puertas, los portones, los arcos, porque todo eso forma parte de esta etnografía y forma parte de nuestra esencia fundamental como habitantes de esta provincia. Y además, la provincia de León y Castilla y León, pero la provincia de León en concreto, es un grandísimo museo, lleno de caminos, lleno de vicisitudes y de gente que todavía sabe contar muchas cosas importantes que le ocurrieron al hombre y por las que el hombre tuvo que elaborar determinados objetos, porque no valía cualquier elemento para hacer un cesto. Había muchos modos de hacer cestos y muchos elementos que se utilizaban para hacer, y además cada cesto se llamaba de un modo distinto. Por eso digo que se cuidaba también y se enriquecía también el vocabulario. Solo hace falta escucharlos ahora que estamos a tiempo, ¿verdad? Y prestarles un poquito de atención, y su espacio expositivo en este caso. Estamos a tiempo, y estamos a tiempo de que nuestra provincia, porque nuestra provincia de Orense, nuestra provincia tiene diversos paisajes, pero también tiene diversas pátinas de la cultura del hombre, todavía que heredamos de siglos y que hemos sabido cuidar, porque si no, no lo tendríamos. Hay que reconocer que hemos sabido cuidar. Y la Diputación hace una labor extraordinaria a través del Instituto Leonés de Cultura en contribuir a recuperar todas esas cosas que fueron patrimonio material de la humanidad, porque aunque no estén declarados como patrimonio de la humanidad, lo son, es decir, somos patrimonio material de la humanidad porque nuestros hórreos, nuestros palomares, nuestras fuentes, nuestros puentes, nuestras payozas, nuestros hornos forman parte de lo que el hombre fue capaz de hacer a lo largo de los siglos y nosotros hemos sido capaces de cuidar. Pues parte de esa responsabilidad de conservar todos nuestros orígenes la tiene el diputado provincial, que me parece que ya está junto a Jesús Rodríguez. Está a punto de concluir esta visita institucional en el 10º aniversario del Museo Etnográfico Provincial, y precisamente estamos con el diputado de Cultura, que supongo que hoy es un día para estar muy satisfechos y también un poco para hermanar, ¿no?, esta etnografía leonesa con nuestros orígenes en Burgos, ¿no? Efectivamente, hoy es un día muy importante para el Instituto Leonés de Cultura y para todos los leoneses en general, porque es el 10º aniversario de este magnífico museo etnográfico que tenemos en Mansilla de las Mulas, que depende, como bien sabéis, de la Diputación Provincial de León. Hemos querido, en un día como hoy, hermanarnos un poquito con la antigüedad, el museo etnográfico, cosas antiguas, y qué cosas más antiguas que nuestros predecesores que tuvieron en Altapuerca. Ese recorrido que has tenido la oportunidad de hacer junto a la coordinadora del Museo de la Evolución de Burgos, sorprendido por algo en concreto cuando ves, por ejemplo, un cráneo de hace medio millón de años. Bueno, pues hay muchísimas cosas, ha sido una visita, una guía extraordinaria, hemos aprendido muchas cosas y llaman la atención muchísimas cosas, como la manera de alimentarse, cómo iban comiendo, cómo con aquellos medios desollaban animales, pero sobre todo la evolución que ha tenido la especie humana a lo largo de estos años. Comentabas que tenéis ahora también consejo rector del Instituto Leonés de Cultura. ¿Por qué ese órgano no deja de trabajar? ¿Siempre tenéis una agenda repleta? Sí, la agenda está repleta y hoy tenemos consejo rector, y qué mejor sitio que el Museo Etnográfico para aprobar todas las actividades de verano ya. En breves fechas saldrán para que los ayuntamientos puedan solicitar aquellas actividades culturales que tengan a lo largo de todo el verano. Hay que concienciar a los ayuntamientos todavía para que se conserve todo ese patrimonio que a lo mejor, tanto a nivel de arquitectura como de utensilios, está todavía disperso por toda la provincia. Pues sí, es una tarea ardua y prueba de ello es que desde el Instituto Leonés de Cultura hemos sacado una subvención que finaliza el día 23, el próximo viernes, de 5 millones de euros para recuperar nuestro patrimonio, que estamos empezando a notar como las distintas instituciones empiezan a tomar conciencia de lo importante que es nuestro patrimonio cultural, que por desgracia estaba un poquito olvidado. Ángel Fernández, muchas gracias por nosotros. Gracias a vosotros. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias, Jesús, de nuevo. Escuchábamos al diputado de Cultura de la Diputación de León y veíamos también en directo que continuaba esa visita, porque hay que matizar hoy, Adolfo, que además la Diputación va a aprovechar para celebrar en este lugar, en este Museo Etnográfico Provincial, el Consejo Rector. Lo va a celebrar dentro de estas instalaciones. Tenía que haber empezado hace unos minutos, pero se está alargando. Tú también tienes que estar, te agradecemos que nos acompañes, sí, aunque tienes que estar en el Consejo también. Sí, se va a celebrar el Consejo Rector y el Consejo Rector se toman una
muchísimas medidas pues para que esto siga funcionando y para que la cultura continúe y para que puedan hacerse y ejecutarse las cosas que se plantean. Y entonces, pues sí, es importante. Y hoy se celebra en este museo también porque en esta celebración de 10 años ha querido el presidente de la Diputación darle un contenido especial durante estos días. Se va a retrasar un poquito, como decíamos, veíamos ahí al presidente junto a algunos de los visitantes en este acto de inauguración, son usuarios del Sagrado Corazón que hoy, como recordaba el presidente en su intervención en el acto, estrenan un autobús. Él ha querido acompañarlos y han venido a visitar este lugar tan especial que, como decíamos, Adolfo, esperemos que a partir de ahora esas cifras de visitantes se tripliquen y que la gente no solamente hay mucha variedad en cuanto a los museos, la oferta cultural de esta provincia, pero muy importante conocer el origen. Nosotros lo intentamos incluso conectándolo como hemos hecho hoy con otros museos. El Museo de la Evolución Humana, que es un grandísimo museo, hoy tiene una conexión y una hermandad con este museo, y como tienen un origen para lo mismo, pues nosotros queremos también en esta conexión de museos y de colecciones que los visitantes se den cuenta de que es importante visitarlo. Visitar este museo es una aventura, pero también es un aprendizaje. Dime un par de cosas que no perderse. Hablábamos antes de la agricultura. Es que el sector primario, la agricultura en la provincia de León es básica porque hay muchísimas comarcas que se han dedicado históricamente y se siguen dedicando a ello. Y qué mejor que ver cómo ha ido evolucionando, pero hay muchas otras zonas. Vamos a ver, el hombre a lo largo del tiempo, vamos a ubicarlo en nuestra provincia, porque este museo es un museo puramente leonés. Es tan rico y tan variado que eso denota que el leonés que vivió antes que nosotros era un tío listo, pero de verdad, ingenioso de verdad, y que además hacía tantas cosas. Es que, vamos a ver, hay miles de piezas diferentes que valen para cosas distintas y otras veces valen para lo mismo. Es decir, el hombre desarrolló muchas veces cosas parecidas que valían para también cosas parecidas que él hacía. Lo que quiere decir que el hombre desarrolló todas las vicisitudes de la vida para hilar, para coser, para trabajar en el campo, para trabajar con los animales, para que los animales tuvieran un sonido que les delatase, para hacer caminos, para hacer cunetas, para hacer puentes, para salvar un arroyo, para todo. El hombre desarrolló toda una infraestructura con sus manos y con su ingenio y sin apoyo de las instituciones, porque entonces no había apoyo de instituciones. Hoy, cuando todo aquello pasó y cuando todo aquello forma parte de nuestra propia alma, tenemos que cuidarlo y tenemos que expandirlo y tenemos que decirle a los demás cómo se vivió y que nosotros hoy vivimos así como vivimos gracias a todos aquellos hombres que también vivieron como vivieron, con una vida absolutamente llena de sacrificios, de vicisitudes, pero sobre todo de ingenio. Cuando alguien habla con la gente que todavía en los pueblos hace artesanías, se da cuenta de que es un verdadero prodigio. Hay gente que todavía hace artesanías. Tenemos, por ejemplo, gente que todavía hace cuchillos de hierro, que hace el mango del cuchillo, que sabe que tiene que ser de encina o que tiene que ser de otra madera determinada, porque hay maderas que no valdrían para ese uso, pero hay, sin embargo, esas maderas que no valdrían para ese uso, sí valen para otros usos. Lo que quiere decir que el hombre fue ingenioso para construir las casas. Date cuenta que todas las casas, por ejemplo, en la Sequera de la Margatería, en la Valduerna, en la Ribera del Órbigo, se hicieron sin arquitectos, era ingenio del hombre, y eso todo, siguen en pie la mayoría, porque muchas las han tirado para hacer un chalet, pero seguían en pie. Y por ejemplo, el adobe y el tapial, tenemos el palacio, por ejemplo, de Toral de los Guzmanes, de tapial, y hace siglos que está ahí y no se ha caído, y ni se va a caer tampoco. Es decir, el adobe y el tapial son parte de nuestra artesanía, igual que son los objetos que utilizamos, también son los medios que utilizó el hombre, por ejemplo, para vivir. El adobe y el tapial forman parte de la esencia fundamental del sur de la provincia de León. Y además tenemos que cuidarlo. Yo siempre digo que tenemos que cuidarlo y tenemos que ponernos delante de una casa de tapial y meditar, para saber que quien hizo aquello utilizó los medios puramente artesanos, pero sobre todo el conocimiento, porque además hay otra cosa, para hacer hoy tapial hay que tener mucho conocimiento, muchos conocimientos, no cualquiera sabe hacerlo. Porque claro, se te cae. Y entonces, ¿por qué lo hacían? Porque desarrollaron una técnica a lo largo de los siglos, y porque esa técnica se fue pasando de padres a hijos, y los hijos se hicieron sabios
a través de los padres. Lo desarrollaron, lo vivieron y lo donaron, y por eso lo podemos disfrutar ahora mismo en museos etnográficos como este. Bueno, estamos a punto de terminar este especial 10º aniversario del museo, al que desde aquí ya les hemos dicho, les invitamos a que visiten, a que lo conozcan, y lo vamos a hacer volviendo con nuestro compañero Jesús Rodríguez, que me parece que está con el presidente de la Diputación. Jesús, adelante. El presidente de la Diputación Provincial, Juan Martínez Majo, ya ha despedido a los invitados. Por cierto, emotivo también y bonito el detalle de que los miembros de la residencia del Sagrado Corazón también han acompañado a las autoridades en este día tan importante para el museo y para el futuro también de la provincia y sobre todo de este centro de Mansilla, para que vengan muchos visitantes. Pues la verdad que sí, para mí ha sido un placer, un auténtico placer, y una promesa que todos los años en Navidad yo los acompaño. Celebramos los Reyes, en este caso Nuestra Señora del Sagrado Corazón, como sabéis, discapacitados con una capacidad todavía intelectual muy buena o aceptable, y la promesa fue que ese microbús que va en nueva adquisición de la Diputación serían ellos los primeros en estrenarlo, y creo que qué mejor motivo que acompañarnos pues a este 10º aniversario del Museo Etnográfico de Mansilla. Por lo tanto, gracias a ellos por acompañarnos, y también de verdad que es un placer. Tenemos la oportunidad de invitar a la gente que nos está viendo, que todavía no lo conozca, este magnífico Museo Etnográfico Provincial. Aquí está nuestro pasado, también enlazándolo con esta exposición del Museo de la Evolución Humana de Burgos, que todavía nos permite ir más lejos, miles de años, ver cómo eran nuestros antepasados. Esos 120.000 visitantes es para estar satisfechos, pero que todavía venga mucha gente más, que se interese por este rincón mágico de Mansilla. Yo creo que 120.000 visitantes es una cifra razonable, pero que para nosotros nos anima y nos incentiva a seguir mejorando. Yo creo que una de las labores fundamentales que tenemos que realizar en este museo es la promoción. Pleno Camino de Santiago, Mansilla de las Mulas, apenas a 15 kilómetros de León capital. Es un lugar, yo creo que emblemático, es un edificio emblemático para la Diputación Provincial, 5.000 metros, 8.000 piezas. Podríamos decir que aquí está el pasado y el presente, pero especialmente todo lo que significa la historia, nuestras costumbres, nuestras tradiciones, nuestras raíces leonesas. Aquí tienen, pues desde Concha Casado hasta otras muchas personas que de forma altruista y voluntaria pues quisieron entregar, donar, porque la mayor parte de los casos son donaciones o cesiones, pero en su mayor parte donaciones de entidades particulares, asociaciones benéficas de todo tipo, y gracias a ellos podemos albergar en este caso una gran parte de la historia de nuestra provincia, de la provincia de León. Y yo me gustaría invitar a la gente a que vengan un día, que lo conozcan. El que lo conoce un día y viene en un día es imposible verlo, por lo tanto estoy seguro que va a repetir visita y va también a conocer este convento musealizado de una manera, yo creo que muy acorde con las nuevas técnicas, especialmente aquí Mariano Sáenz de Miera como arquitecto, Jesús de Celis como arqueólogo, han hecho una labor muy importante, además de todos los técnicos del propio museo. Gracias, Juan, por estar con nosotros. Enhorabuena por este trabajo y que haya muchos más aniversarios. Ojalá los podamos ver y ojalá que sigan viniendo muchas personas. Creo que realmente queremos dar a conocer lo que es nuestro. Bueno, pues damos ya paso a nuestra compañera Mónica Murciego ya para despedir este acto desde el Museo Etnográfico Provincial aquí en Mansilla de las Mulas. Pues muchas gracias, Jesús, por tu trabajo a lo largo de esta mañana con ese último protagonista, con el presidente de la Diputación, el mismo con el que comenzaba este programa especial en ese acto de celebración de los 10 años que cumple este Museo Etnográfico. Nos vamos a despedir. Yo le quiero dar las gracias también a Adolfo Alonso Ares, asesor en Cultura y en Turismo de la Diputación de León, por acompañarnos. Y por aportarnos sobre todo tanta riqueza al analizar el origen y todo lo que guarda este museo. Muchísimas gracias a vosotros. Bueno, y a ustedes también, muchas gracias por estar ahí, por seguirnos hoy en este programa especial. Les despedimos también a los espectadores que nos han seguido a través de la página de Facebook y del canal de YouTube de la 8 León. Nos vamos, pero les emplazamos también a la cita con la información de la provincia a partir de las 2 de la tarde en el informativo, hoy en directo, también desde aquí, desde Mansilla, desde este magnífico marco, el Museo Etnográfico Provincial. Hasta ahora, gracias.